Saludos hermanos, Dios les bendiga, feliz sábado. Vamos a estar compartiendo un pequeño tema, y digo pequeño porque realmente es algo muy breve, pero quisiera compartir con ustedes quizá una herramienta o una punta para investigar, para que ustedes puedan investigar sobre el tema de la deidad. ¿Por qué? Porque el tema de la deidad, lo hablábamos con unos hermanos ayer, ha de ser controversial hasta que Cristo venga, porque el tema de la deidad implica el origen del conflicto entre Cristo y Satanás. El cuestionamiento de Lucifer acerca de la autoridad del Hijo, Lucifer siendo el tercero en el cielo, cuestiones que ya han estudiado y hemos visto. Y en la Iglesia Adventista o en el gran movimiento adventista, el tema de la deidad siempre va a ser controvertido. Y aparte de haber versículos controvertidos en la Biblia, que a muchos hermanos les cuesta explicar o les cuesta comprender, como uno de los que estuvimos viendo anoche, de Mateo 28, también hay citas del espíritu de profecía que a veces son difíciles de explicar o difíciles de comprender. Yo no voy a dar una respuesta acabada a esas citas, pero sí les voy a dejar un puntapié para que ustedes investiguen. Y es importante que ustedes hagan su propia investigación, dentro de las limitaciones que el caso nos permite. ¿Por qué? Porque voy a parafrasear una cita del Espíritu de Profecía, ¿no? Sobre el Espíritu Santo. ¿Qué dice Elena G. White sobre la naturaleza del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Hechos de los Apóstoles. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio y el silencio es elocuencia, es oro. Ojo, voy a explicar una cuestión que no quiero que nadie se confunda. Es un misterio la naturaleza y la manera en que se manifiesta Cristo en nosotros, pero no es un misterio su identidad, ¿sí? Porque la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y quisiera arrancar, y vayan pensando también el tema de las preguntas, porque ahora en un ratito yo termino de presentar algunas citas, y vamos a tener un panel de preguntas, así que ustedes van a poder hacerle todas las preguntas que quieran al pastor Carlos Cabello y al licenciado Daniel Cúcaro. Así que anoten todo lo que quieran preguntar, que ellos les van a responder. Pero vamos a leer primero las citas, de la cita bíblica y la cita del Espíritu de Profecía. Denme un minuto por acá. El título de este tema es el trío celestial. ¿Escucharon hablar alguna vez del trío celestial? ¿Está escrito el trío celestial o no está escrito? Qué problema, ¿no? Que está escrito el trío celestial. Porque ahora hay que explicar eso. ¿Por qué Elena G. White no hizo las cosas más fáciles? Podríamos preguntarnos nosotros. Pero está escrito, y no solamente está escrito el trío celestial, los tres grandes poderes, etc. Pero yo quiero empezar primeramente con lo que nosotros vemos ahí en pantalla, que es Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, no sé si se alcanza a ver ahí. Mateo 28, 19 es uno de los textos que son controvertidos, que dice, por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes hicieron el estudio bíblico La Fe de Jesús? ¿Quién hizo la fe de Jesús? Yo hice la fe de Jesús hace unos cuantos años atrás, ¿sí? Y la hojita número 1 de la fe de Jesús era la Biblia primero. La hojita número 1 era la Biblia y la hojita número 2 era ¿quién es Dios? Y entonces las primeras preguntas decían, bueno, ¿cuál es el carácter de Dios? Dios es amor. ¿Cuál es la esencia de Dios? Dios es espíritu. Bueno, había ciertas cualidades de Dios, pero llegaba un momento que la pregunta se hacía directamente así en seco, sin preparación, decía, ¿cuántas personas conforman a la Trinidad? Y el texto que se daba para responder esa pregunta era Mateo 28, 19. En el estudio bíblico nunca antes se había dicho que Dios estaba conformado por varias personas. Nunca se había explicado eso. Se daba por sentado que Dios estaba conformado por varias personas y lo único que tenía que hacer el que escribía era responder cuántas personas o quiénes formaban a la deidad. Este era el texto que era presentado, Mateo 28, 19, para explicar cómo Dios estaba formado por tres personas. Pero yo quiero que ustedes hagan un ejercicio muy sencillo.
hay dos pasajes en la Biblia que mencionan a los tres, que mencionan tres individuos. El otro es 2 Corintios 13:14, que lo ven ahí en pantalla. Fíjense cómo dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí? ¿Ven ustedes que los dos versículos son parecidos o no? ¿Son parecidos? Los dos mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero lo mencionan de manera distinta. No lo mencionan exactamente igual. Yo, para que ustedes se den cuenta de eso, lo voy a subrayar y lo voy a marcar para que vean la diferencia. En Mateo 28 se menciona que es el Padre, pero en 2 Corintios 13, ¿cómo lo menciona? Como Dios. Después en Mateo 28 se menciona como el Hijo, pero en 2 Corintios, ¿cómo lo menciona? Como el Señor Jesucristo. Lo único que coincide es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, si yo pongo texto sobre texto, si yo pongo un texto sobre texto como la Biblia dice que tenemos que interpretar las Escrituras, ¿quién es Dios según Mateo 28:19? El Padre, ¿sí? Los únicos dos textos que mencionan a las tres personas muestran claramente que Dios es uno y Dios es el Padre, ¿sí? Ahora, se mencionan a las tres personas o a los tres poderes, y quiero compartir una cita del Espíritu de Profecía que está en el Evangelismo. Esta cita tiene un título que yo se lo borré porque ese título no fue puesto por Elena G. de White, y el título es el siguiente: los dignatarios eternos de la Trinidad. Fíjense que está escrito ahí en el Evangelismo. Es la única vez que aparece la palabra Trinidad en los escritos de Elena G. de White y está en un título añadido por los editores. Elena G. de White no usó la palabra Trinidad para referirse a Dios. Pero fíjense cómo dice la cita: los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, armándolos a los discípulos con algo más que una mera energía mortal, avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra y convencer de pecado al mundo. Pregunta: ¿a cuántos menciona esta cita? A tres: Dios, Cristo y el Espíritu Santo. ¿A cuántos de los tres se los llama Dios? A uno solo, ¿sí? ¿Ven que hay una armonía con lo que dice la Escritura? ¿Ven que no está hablando acerca de un Dios formado por tres personas? Está hablando de un solo Dios, está hablando de Cristo y está hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, la siguiente cita nos explica quiénes son esos tres, ¿sí? Antes mencionaba a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Fíjense cómo dice esta otra cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152. Dice así: que se muestren agradecidos hacia Dios por sus numerosas manifestaciones de misericordia y que sean agradecidos unos con otros. Tienen un Dios y un Salvador y un Espíritu. El Espíritu, ¿qué dice? De Cristo. ¿Menciona tres Elena G. de White aquí? Sí, pero el tercero que se menciona es el Espíritu de Cristo. Tienen un Dios, un Salvador y un Espíritu, el Espíritu de Cristo. O sea que acá podemos ver, hermanos, lo que Elena G. de White creía acerca del trío celestial. Pero quiero añadir un poquito más de información a esto. Fíjense lo que dice Historia de la Redención, página 52, párrafo 1, hablando acerca de la caída del hombre, de la caída de Adán y Eva. Cuando ellos cayeron en pecado, toda la naturaleza cambió, ellos ya no podían estar en presencia de Dios, y fíjense lo que dice: a Adán, en su inocencia, se le concedió comunión directa, libre y gozosa con su Hacedor. Después de su transgresión, Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y de los ángeles. Qué interesante. ¿Cómo hablaba Dios antes de que Adán y Eva cayeran en pecado? Hablaba cara a cara con ellos. Dios el Padre estaba en presencia de Adán y Eva, de sus criaturas. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Dios solamente se iba a comunicar con ellos por medio de Cristo y sus ángeles. Y acá entra otro elemento en la ecuación. Ya no es solamente el Espíritu Santo relacionado con el Espíritu de Cristo.
ahora entran el ministerio de los ángeles. Y quiero hacer una aclaración antes de que avancemos. Lo que estoy presentando aquí es la relación que tiene el ministerio de los ángeles con la provisión del Espíritu Santo o la administración del Espíritu Santo. No estoy diciendo que los ángeles sean el Espíritu Santo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué es importante esto? Porque no podemos decir más que lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo. La Biblia lo llama Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Pero evidentemente los ángeles tienen una tarea y por eso es importante comprender esto. Por eso es importante comparar algunas citas del Espíritu de profecía. Dios se iba a comunicar por medio de Cristo y de los ángeles. ¿Dónde está el Espíritu Santo acá? ¿Por qué Elena G. White no menciona el Espíritu Santo acá? Porque evidentemente el Espíritu Santo es exactamente eso, la presencia de Cristo ministrada por los santos ángeles. Vamos a ver algunas citas de la Biblia. Fíjense lo que dice Juan 1:51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando Cristo acá? De la escalera de Jacob. ¿Y quién es esa escalera? Cristo, el Hijo del Hombre. Génesis 28, versículos 12 y 13 dice así. Jacob soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. ¿Qué fue lo que vio Jacob? Una escalera que llegaba hasta el cielo. En el cielo, en lo alto, estaba el Padre, Dios, Jehová. Cristo era la escalera y había un elemento más. Santos ángeles subiendo y bajando. Nosotros ignoramos mucho, hermanos, acerca del ministerio de los santos ángeles. ¿Qué pasó cuando el ángel Gabriel se presentó delante de Juan? Juan se postró a sus pies para adorarlo y el ángel le dijo, no me adores, no me adores. ¿Será que en las iglesias cristianas se está adorando a quien no se tiene que adorar? ¿Hay algún texto en la Biblia que habla acerca de adorar al Espíritu Santo? No hay ninguno, hermanos. Por algo Dios no ha dejado en su palabra que tengamos que adorar al Espíritu Santo. Fíjense cómo dice esta cita del camino a Cristo. A esta misma figura se refirió Cristo en su conversación con Natanael cuando dijo, veréis abierto el cielo y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Al caer en pecado, el hombre se enajenó de Dios, lo que leímos hace un rato. La tierra quedó separada del cielo. A través del abismo existente entre ambos, no podía haber comunicación alguna. Sin embargo, mediante el Señor Jesucristo, el mundo fue nuevamente unido al cielo. Con sus propios méritos, Cristo creó un puente. Cristo es el puente, Cristo es el camino, ¿sí? El mediador. Creó un puente sobre el abismo que el pecado había abierto, de tal manera que los hombres pueden tener ahora comunión ¿con quiénes? Con los ángeles ministradores. Cristo une con la fuente del poder infinito al hombre caído, débil y desamparado. Qué interesante, hermanos. Fíjense que nos dice, puede tener comunión con el Espíritu Santo. En esta cita dice, puede tener comunión con los ángeles ministradores. ¿Por qué con los ángeles? ¿Por qué en la Biblia aparece Dios, Cristo y sus santos ángeles? Porque hay tres poderes, hermanos, que obran en favor de la salvación del ser humano. Fíjense esta cita, que es la que le da título a la presentación, también es del Evangelismo, página 446, párrafo 3. ¿Cómo dice esta cita? Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Interesante cita. ¿Dice Elena G. White que hay un trío celestial? Sí lo dice. Pero yo quiero que ustedes comparen ahora esta cita con la siguiente. Esta otra cita está en Alza tus ojos.
o en la verdad acerca de los ángeles también. Pero alza tus ojos, página 59. Dice, Dios desea que se cumplan en nosotros los propósitos de su gracia. Por el poder de su amor y mediante la obediencia, el hombre caído, un gusano en el polvo, debe ser transformado y capacitado para ser miembro de la familia celestial. Acá no menciona el trío celestial, de la familia celestial, compañero de Dios, de Cristo y de los santos ángeles, a través de las edades eternas. El cielo triunfará porque los lugares dejados vacantes por Satanás y sus huestes serán ocupados por los redimidos del Señor. Interesante dato, ¿no? El lugar que dejaron vacante los ángeles caídos va a ser ocupado por los redimidos, ¿sí? Los redimidos van a ocupar esos lugares. Pero vamos a comparar nuevamente estas dos citas. Fíjense que lo marqué ahí con color. En la primera dice trío celestial. En la segunda, ¿qué dice? Familia celestial. En el primero dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la segunda dice Dios, Cristo y los santos ángeles. Al menos, hermanos, al menos es interesante ver la relación que tienen los ángeles con la administración del Espíritu Santo y por qué Elena G. White usa la expresión tres poderes, trío celestial, ¿sí? Fíjense esta cita del Camino a Cristo muy conocida, dice, ¿no apreciaremos las misericordias de Dios? ¿Qué más podía Él hacer? Entremos en perfecta relación con aquel que nos amó con amor asombroso. Aprovechemos los medios que nos han sido provistos para que seamos transformados conforme a su semejanza y restituidos a la comunión ¿de quién? De los ángeles ministradores, a la armonía y comunión del Padre y del Hijo. ¿Con quién tenemos que entrar en comunión? Con el Padre, con el Hijo y con los ángeles ministradores, ¿sí? Son varias citas que nos muestran el mismo patrón. Ahora fíjense estos versículos de la Biblia muy conocidos. Lucas 9:26. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando viniere en su gloria, en la del Padre y en la de los santos ángeles. ¿Cuántas glorias hay? 3 glorias. La gloria de Dios el Padre, la gloria de Cristo y la gloria de los santos ángeles. Interesante. La siguiente cita dice en 1 Timoteo 5:21, te exhorto delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos a que guardes estas cosas sin prejuicios, que nada hagas con parcialidad. Nuevamente tenemos a Dios, a Cristo y a los ángeles. Y el último texto en Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, sino aún, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Esta cita es muy interesante, porque incluso es controvertida, hay diferentes opiniones sobre esto. Dice que los ángeles no saben el día y la hora de la venida de Cristo, solamente el Padre, y dice que ni aún el Hijo sabe el día y la hora de la venida de Cristo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede pasar de que el Hijo no sepa el día y la hora? Algunos dicen que no lo sabía cuando era un ser humano ahí en la tierra. Yo creo lo que dice ahí, que Dios le plació tener esa reserva con el Hijo y revelarla a su debido tiempo, ¿sí? Pero la Biblia dice que el Hijo no sabe el día y la hora, pero nuevamente acá se menciona el Padre, el Hijo y los ángeles. Si tuviéramos que hablar de autoridades, si tuviéramos que hablar de poderes, el más grande de todos es el Padre, el que le sigue es el Hijo y los que le siguen son los ángeles. Y a la cabeza de los ángeles, ¿quién está? ¿Quién se acuerda quién está a la cabeza de los ángeles? No, de los ángeles, de los ángeles. Gabriel, muy bien. Es el ángel más exaltado en el cielo después de ¿quién? Después de Cristo. Está el Padre, está Cristo y está Gabriel con todos los ángeles, ¿sí? Entonces vemos acá que se mencionan 3 poderes. Se menciona una familia celestial o un trío celestial. Fíjense cómo dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben acontecer pronto y la declaró enviándola por el Espíritu Santo. Fue por el Espíritu Santo que le declaró, o sea, no estoy preguntando lo que dice el texto, ¿Dios le habló por el Espíritu Santo a Juan o no? Evidentemente sí, porque todos los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero acá no dice Espíritu Santo, acá dice que lo envió por medio
de su ángel, ¿sí? Y Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere dice que Cristo va a confesar nuestro nombre delante de dos autoridades, delante de su Padre y delante de los ángeles. Interesante. Ahora, fíjense estas citas, hermanos. Estas son las citas que dieron pie quizá a este pequeño repaso y quizá tratar de esbozar una respuesta a muchas citas controvertidas. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Y escuchen lo que va a decir ahora. Hay santos ángeles que tienen la misión de influir en los corazones para que comprendan la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dijo primero? Que solo el Espíritu Santo puede hacernos comprender. ¿Y qué es lo que dice después? Hay santos ángeles influyendo en los corazones para que comprendamos la palabra del Señor. Hermanos, cuando vemos la escena de la escalera de Jacob, está todo allí. El Padre en el cielo, el Hijo que une ese puente, esa escalera que une el cielo con la tierra, y los santos ángeles llevando nuestras oraciones y trayendo la presencia de Dios a nosotros. Ahí están los tres poderes, ahí está todo lo que trabaja en favor de la salvación del hombre. ¿Sí? Fíjense esta otra cita, dice, deberíamos hacer nuestra la petición del salmista, abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley, Salmo 119, 18. Muchas veces las tentaciones parecen irresistibles y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia y por ende no se puede recordar luego las promesas de Dios ni oponerse a Satanás con las armas de las Santas Escrituras. Pero los ángeles, escuchen lo que dice Elena G. de White, los ángeles rodean a los que tienen deseo de aprender cosas divinas y en situaciones graves traerán a su memoria las verdades que necesitan. ¿Qué hacen los ángeles según Elena G. de White? Rodean a los que tienen deseo de aprender y traen a la memoria las verdades que necesitan. ¿Y qué texto de las Escrituras cita Elena G. de White para sostener esa afirmación? Isaías 59, 19. Porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Entienden lo que estamos leyendo, hermanos? Elena G. de White dice que la explicación de este pasaje, de que el Espíritu de Jehová levanta bandera contra Satanás, es que los santos ángeles rodean a los que quieren aprender y les traen a la memoria los pasajes de las Escrituras. ¿Hay una relación entre el Espíritu Santo y el ministerio de los santos ángeles? Sin duda que sí, sin duda que sí. Otra cita, y ya vamos terminando, no son muchas las citas que tenemos para compartir, si tenemos solamente esta y una más, ¿sí? Esta cita dice, antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Nuevamente Elena G. de White relaciona el sellamiento del Espíritu de Dios con el ministerio de los santos ángeles. Y la última cita dice así, recuerde el obrero de Cristo que no ha de trabajar con su propia fuerza. Eche mano del trono de Dios con fe en su poder para salvar. Luche con Dios en oración y trabaje, entonces con todas las facilidades que Dios le ha dado. Se le provee el Espíritu Santo como su eficiencia. Los ángeles ministradores estarán a su lado para impresionar los corazones. Vemos, hermanos, en cada una de estas citas que existe una relación estrecha entre el ministerio de los ángeles y el derramamiento del Espíritu Santo. No podemos comprender la naturaleza del Espíritu Santo, es un misterio, pero sabemos que es la manera en que Dios el Padre se comunica con nosotros a través de Cristo y de sus ángeles. Por eso es que la Biblia, no hay ningún pasaje en la Biblia que hable acerca de adorar al Espíritu Santo. Y por eso es que, aunque el ángel Gabriel se presentó ante Juan
y el ángel, Juan se postró a los pies del ángel, el ángel lo levantó y le dijo, no me adores, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Estas citas y estos versículos, hermanos, espero que les sean de bendición para poder estudiar un poco más acerca de este tema de los tres poderes o del trío celestial. Que Dios les bendiga. Amén.